Ok, vamos a ver qué logramos hacer, ¿no? Bien, hasta la clase pasada, vamos a tratar de empezar un poquito más para arriba. Ok. Hasta la clase pasada ya sabemos, vamos a hacer siempre los repasos cada vez mucho más cortos, por supuesto. Hasta la clase pasada vimos que nuestro objetivo principal es tratar de conseguir un modelo, ¿ok? Este modelo yo a veces lo llamo beta, a veces lo puedo llamar F, no importa cómo lo llamemos, en el cual sí asumimos que la relación para poder predecir nuestra posible salida es lineal, basta con decir que mi posible predicción es hacer B traspuesto por mi entrada de valores X y bueno, le sumo obviamente un valor acá, ¿ok? Que podemos llamar beta 0, si quisiéramos llamarlo beta 0, no importa. Si queremos colocar todo dentro de la operación beta traspuesta por X, también es completamente válido. De hecho, aquí está escrito de esa manera. De tal manera que si asumimos que está el sesgo, simplemente sabemos que en la matriz de datos agregamos una columna de unos y simplemente beta 0 está en algún lado de beta. Entonces no importa dónde está el punto de corte, si existiera, uno lo puede escribir el problema de esta manera. Recordemos que cuando en vez de utilizar f, que recibe mi x, colocamos exactamente la función que queremos tratar de predecir, ya no estamos haciendo un problema ordinario de aprendizaje, estamos simplemente diciendo que estamos haciendo regresión lineal. Entonces, aquí hay un poquito más información, no solamente doy información de lo que quiero buscar, también digo, ok, cuáles son las dimensiones de los elementos. Entonces aquí ya tenemos agregando siempre más información. Esto es importante, esto no necesariamente es, entre comillas, obligatorio, pero sí es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Ya sabemos además, ok, para este problema ya sabemos que existe la solución analítica. La solución analítica básicamente es tratar de hacer X traspuesto por X. Calculamos la inversa de eso, multiplicado por X traspuesto, multiplicado por el vector Y. ¿Ok? Esto lo llamamos ecuaciones normales, tenemos la solución y lo pudiésemos hacer, ya hemos hecho el comentario, siempre y cuando exista la inversa de esta matriz. Entonces, bueno, ¿qué les dije luego? Bueno, en realidad no necesariamente siempre calculamos esto de esta manera, sino que tenemos algunos métodos en donde buscamos, ¿ok? Tratar de ir poco a poco aproximando las funciones, okay, aproximando las soluciones, hasta llegar, obvio, al resultado final, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, aquí cambia un poco la notación, porque aquí estoy diciendo que el argumento, lo que estoy buscando de la función es X. Entonces, aquí les pregunto, y quiero que hoy sí hable, no que hablen mucho, pero que hablen un poquito más. Cuando estoy escribiendo el método, ¿ok? Cuyo argumento en este caso es X, en nuestro universo paralelo de OLS haciendo regresión, ¿qué es X? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué estamos buscando conseguir? Como yo escribo, los puedo llorar una cosa, yo estoy escribiendo el problema de esta manera, es decir, mi F es un medio, voy a escribir nada más la F, de norma de menos X beta, todo esto al cuadrado. Quiero minimizar este funcional. Entonces, según lo que me dice los preliminares del método del descenso del gradiente, bueno, estoy minimizando respecto a una X, es decir, que mi objetivo entonces es minimizar respecto a esta señora. Esa es mi pregunta. ¿Alguien que me responda? Creo que minimizamos respecto a beta, ¿no? También. Correcto. Entonces, fíjense, esta es nuestra F, ¿no? En base a cómo está escrito en esta nomenclatura, ¿ok? Si yo lo dijera con esta nomenclatura y uno les quisiera escribir, básicamente tenemos que hacer entonces es minimizar beta de este funcional F de beta, ¿ok? Entonces, el funcional es simplemente esto que está acá. Entonces, claro, esto me da un número. Créanme que me da un número. Aquí tengo un vector. Podemos hacer lo que siempre les digo de tratar de ir separando las cosas poco a poco. Esto es un vector. Esto es una matriz. ¿Ok? Esto es un vector.
La resta me da un vector, la norma de un vector me da un número, eso elevado al cuadrado me da un número, ¿ok? Multiplicado por un medio me da un número. Segundo que alguien está entrando a la llamada. No sé dónde está Google Meet, acá esto. Ok, entonces mi función está minimizando una función. La variable de interés es beta. Entonces, toda esta teoría que les estoy dando, en donde a propósito les coloco X como el objetivo, es para que en la cabeza les diga, esto es simplemente una plantilla para entender lo que queremos hacer del algoritmo. En nuestro caso particular, mi modelo, mi interés es beta. Entonces, fíjense, aquí digo, por hacer, tenemos que tratar de implementar este algoritmo, ¿ok? Tenemos que tratar de implementarlo para nuestro caso específico. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, vamos a ver los pasos del algoritmo, vamos a tratar de implementarlo nosotros. Primero, escogemos un punto inicial. Esto es fácil de hacer, esto no nos importa. Entonces, claro, si tengo que escoger un punto inicial, tengo que escoger un punto inicial beta. Luego vemos qué podemos hacer. Entonces dice, para cada K. Entonces me pregunto, ok, ¿qué es K? Entonces aquí me dice que K va de 1 al infinito. Entonces son simplemente las iteraciones. Estas son las iteraciones de nuestro algoritmo. Entonces, la actualización del algoritmo, lo que me está diciendo es, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a actualizar beta, ¿ok? Segundo que, pues esto que vamos a actualizar beta para cada una de las iteraciones. Lo que tenemos que hacer es la que teníamos antes, le vamos a restar TDK en algún lado me lo tienen que decir. Aquí lo colocamos, un parámetro dado que denominaremos paso, es simplemente una escalar, ¿ok? Multiplicado por el gradiente evaluado en la posición anterior de beta, ¿ok? Entonces, si yo tengo, ¿ok? Mi función objetivo, estas son las ecuaciones normales, lo primero que deberíamos tratar de hacer es escribirlo en base a beta, aquí ya se los tengo escrito, ¿ok? Y tenemos ahora todo el algoritmo escrito, esta vez sí como, ¿ok? Los objetivos que estamos buscando, estamos minimizando respecto a beta, buscamos un funcional que reciba como parámetro beta, además le cambié el nombre a la función, en vez de llamarla f, la llamo L porque es la función de pérdida, ¿ok? Esta es la función de pérdida. Entonces luego digo, escojamos un punto inicial que está en RQ, entonces en algún lado tengo que ver por qué lo llamo RQ, esto de hecho es un error, esto debería ser en base a los preliminares anteriores, RP, vamos a arreglarlo de una vez porque tengo P parámetros dependiendo del número de columnas. Luego aquí coloco, a ver, el resto está bien, sí, ¿ok? Entonces lo que tenemos que calcular, si en cada una de las iteraciones estamos buscando evaluar el gradiente, tenemos que calcularlo. Entonces, si ya sabemos cómo calcular las ecuaciones normales, para ustedes va a ser sencillo llegar a la solución de que el gradiente es esto que está acá, ¿ok? Sería tan sencillo como simplemente agarrar un medio de y menos x beta elevado al cuadrado de la norma 2 y simplemente calculamos el gradiente de este funcional y da este número. Es decir, es nada más la primera derivada. Baja el 2, se cancela con este y me queda simplemente el argumento multiplicado por 2. ¿Ok? Es fácil de calcular, lo pueden hacer ustedes si quieren, no va a ser parte de la evaluación, pero créanme que el gradiente es simplemente esta expresión que está acá. Entonces, si quisiéramos tratar de programar esto, ¿cómo lo haríamos? Entonces, bien, vamos a hacerlo desde cero. Nada más me voy a agarrar estas dos cosas, ¿ok? Y no quiero, vamos a colocar un poco de espacios, ¿ok? Nada más quiero saber cuáles son las normas y importar NumPy, ¿ok? Entonces, si quisieran programar esto, ¿cómo lo harían? Primero, tendremos que definir la función gradiente, ¿ok? Esa función que tiene que recibir. Los parámetros. Entonces, claro, aquí tenemos que tomar una decisión. Tiene que recibir los parámetros, pero según la definición estricta de lo que queremos implementar, ¿ok? Nada más tiene como parámetro beta. ¿Lo ven? Ahora bien, hay ciertas cosas dentro del cálculo, ¿ok? Que uno debería intentar pasarle, porque no necesariamente nada más tengo que pasar beta. Beta nada más es el parámetro que cambia, el resto parece ser que es constante. Entonces, tenemos una decisión ahí que tomar. No importa cómo lo podemos definir, ¿ok? Podemos hacer lo siguiente, simplemente vamos a recibir como parámetros X
recibimos como parámetro Y y recibimos como parámetro beta. ¿Les parece bien como decisión? Esto debería ser siempre lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, dependiendo de cómo lo programen, se pueden hacer también ciertas cosas como colocar acá global de X, global de Y, ¿ok? Y simplemente defino fuera X y Y, pero es tan sencillo también como pasarlo como parámetro y no tenemos que ser tan estrictos, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar el gradiente. Entonces, si ya sabemos un poco de NumPy y, ojo, asumimos que todos estos... Déjame colocarle un poquito de zoom para que... Y evidentemente eliminar los colores para que no les dé fastidio. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ok, primero, vamos a llamarlo, qué sé yo, A. Esto va a ser X traspuesto multiplicado por X, multiplicado por beta, 2 por... Entonces, si han visto los videos, ¿esto va a funcionar o no? Es X traspuesto por y regreso 2 por A por B. Perdón, 2 por A menos B. Pero lo de arriba son las derivadas. Como derivada, simplemente esto se lo puedo quitar, por cierto. Esto también. Ok. Ok, ¿qué problema va a haber acá? Vamos a ver. Eh, X es igual a np.rand. Vamos a colocar random. Vamos a colocarle. A ver, creo que es random. Vamos a ver qué nos da. Si coloco aquí 10. np.random. Ok. Punto. Lo hacemos nada más normales 0,1. Vamos a colocar aquí. Voy a colocarlo estándar normal, ¿ok? Y luego aquí me dice que el shape es MNK, es decir, que le puedo pasar. Entonces aquí tenemos que decidir, ¿no? Vamos a decir los parámetros. Sí, aquí me están diciendo que X tiene N filas y P columnas, ¿ok? Simplemente aquí decimos cuántas filas tenemos. Vamos a colocar que tenemos, para hacerlo pequeño y luego vamos modificando los tamaños, 10 individuos de 4 características, ¿ok? Entonces si colocamos acá N, P, esto me va a dar error. Vemos X, ¿ok? Y aquí tenemos los individuos y sus características, ¿ok? Luego, Y también tengo que calcularlo. Luego vamos a ver, vamos por ahora a asumir que no hay ruido para no tener ningún tipo de problema, ¿ok? Vamos a calcular aquí Y. Y vamos a decir que es una estándar normal, ¿ok? Y luego aquí calculamos beta. Vamos a colocarle star como de optimal. Este sería el modelo optimal. ¿De qué tamaño ya tiene que ser el modelo optimal? de la cantidad de de parámetros que estamos optimizando. Ok, entonces podemos colocar Si nada más aquí. beta, creo que uno, ¿no? No, vamos a regresar acá. ¿De qué tamaño tiene que ser beta? Ah, del tamaño P. Ok, el número de columnas de X siempre. Ok, imagínense siempre X como si fuese una tabla de Excel en donde tengo en las filas individuos y en las columnas tengo características. Entonces aquí, bueno, podemos colocar, luego vemos si calzan las dimensiones. Ok, vamos a ver qué es beta star, por ejemplo. Y simplemente, fíjense que es un vector con 4 entradas porque estoy decidiendo que son 4 características. ¿Ok? Ya va que alguien está entrando. Ok.
Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a colocarle texto, 1, 2, definimos dimensiones. Ok. Esto debería, no sé por qué no agarra ahora. Definimos valores, definimos modelo optimal y datos. Ok. Entonces, tenemos simplemente una matriz de 10 individuos con P características. Ok. Beta star simplemente es un vector con 4 características. ¿Qué debería ser Y entonces? Las predicciones, si no hubiese ruido, ¿qué deberían ser? Colocar esto debajo de la X para que Los se vea. valores reales, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Debería ser, vamos a hacerlo. Ok, lambda f es lambda que recibe X. Y bueno, aquí puedo dejarlo así. ¿Cuál es nuestra función? Bueno, esto quizás no se entiende. Vamos a definir nuestra función f que recibe X y esto regresa algo. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Lo he dicho como, no sé, 20 veces. Era Y menos medio de transporte por X, creo que era. Si estoy tratando de predecir la Y, ¿ok? Recuerden, para cada una de las filas, ¿qué debería ser? Debería ser beta traspuesto multiplicado por cada una de las X, ¿verdad? De las filas. Esto me va a dar la Y. Entonces, si quiero hacerlo para todos, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria. No, porque Y, esto es Y de I. Esta es la iésima entrada del vector Y. Entonces, el vector Y es muchas operaciones beta traspuesta por XY. Entonces, para la primera, beta traspuesta por X2, hasta llegar a la última, beta traspuesta por X 10, en este caso porque son 10 entradas. Entonces, si quisiera una operación que me calcule todas las Y, por ahora no estoy agregando el ruido, ¿cómo harían? Está acá, está en esta imagen. ¿Cómo lo calcularían? No es toda la función, es simplemente esto, ¿lo ven? Para yo calcular Y, simplemente hago la matriz X multiplicada por beta. ¿Sí se ve? Ahora sí. ¿Ok? Entonces, bueno, si nada más queremos las Y, como no estoy agregando ruido, todo va a funcionar bien, ¿ok? Pero aquí simplemente hacemos X multiplicado por beta. Vamos a colocarle aquí X y aquí beta. Esto va a dar error, vamos a ver por qué. Entonces, si hago F de X, beta star, ¿por qué creen que va a dar error? Porque las dimensiones son diferentes. Ok, Exacto. Se considera ¿esto qué el es? producto Hadamard. Correcto. ¿Qué tengo que usar entonces? Un arroba o el dot. Ok, entonces aquí colocamos comentarios. Recuerden que asterisco es el producto Hadamard. Ok. Y ahora sí tenemos nuestro vector de predicciones. ¿Sí se ve? Ahora bien, como les estoy diciendo, esta operación, y lo vimos en una de en las propiedades, fíjense que si yo tengo mi matriz X, ¿ok? Y mi vector beta star, la operación X por beta lo que hace simplemente es cada una de las filas las multiplica por la columna del vector, pero las columnas son simplemente todos los valores de beta. Entonces, si yo agarrara la primera fila, ¿ok? La fila 0, y todas sus columnas, que me va a dar obviamente este vector, ¿ok? Fíjense que me da 0.6 multiplicado por menos 1, perdón,
menos 1,88, 0,95, 0,88, y esto lo multiplico por beta star, ¿ok? Fíjense que me da 2.26, lo que sea, que es la primera entrada de mi operación. ¿Se ve? Entonces, recuerden siempre, la idea fundamental de usar álgebra lineal es simplemente que en vez de decir, ok, tengo que calcular operación por operación, entonces yo diría, ok, para y en el rango, bueno, el rango en Python empieza en 0 hasta el número de entradas, que son cuántos elementos tengo, que son 10, y lo debo haber llamado n, no me acuerdo, vamos a ver. Ahí está n, ok. ¿Qué tendría que hacer? Ok, tendría que, vamos a imprimirlo, tendría que calcular. Entonces aquí vamos a usar un fstring, entrada. Voy a dejarle todo esto acá, estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero es para que repitamos muchas cosas, ¿ok? Esto va a ser la entrada de la matriz. Ok, vamos a hacer y de i. Aquí tengo que colocarle esta cosa. Ok, es igual a x de i coma, 2 puntos. Aquí sí podemos hacer, por ejemplo, traspuesto multiplicado por beta star, que es igual a la operación, y vamos a colocar acá x de i, todas las columnas, ok, por beta star. Entonces, claro, si yo lo hiciera, ok, cada una de las entradas, fíjense que me da exactamente, vamos a colocarlo aquí para que se vea, vamos a hacer x beta star, ok. Fíjense que como cada una de las entradas, ok, de lo que estoy, honestamente me da un poco de fastidio esos corchetes, pero bueno, después vemos cómo se pudiesen arreglar. Fíjense cómo son exactamente cada una de las operaciones. Entonces, si yo lo hiciera utilizando nada más mi función de predicción, que es agarrar una fila para cada individuo y lo multiplico por el modelo, también se pudiese hacer, ¿ok? Es decisión de ustedes. Uno aquí simplemente diría aquí, voy a colocar mi y solución, ¿ok? Esto es un vector, aquí hago y.append del vector, ¿ok? Y aquí simplemente diría y solución es np.array. Esto ya funcionó, vamos a ver si sirve. Si capaz me dice, se molesta conmigo, pero vamos a ver si sirve. Y solución. Y aquí tengo que hacer esto. ¿Por qué no puedo subir? Ah, se está acá en el... Ok. Bueno, me dejó. Entonces fíjense que simplemente ahora, si veo y solución, es exactamente el mismo vector que la operación. ¿Ok? Entonces cada quien, ojo, hagan ustedes sus soluciones como ustedes consideren que sea mejor o más sencillo de entender. Lo importante, por ejemplo, si yo leyera acá y veo cuál es el shape, me dice que son 10 filas y una columna. ¿Ok? Obviamente, dependiendo de cómo lo implementen, les puede quedar como 10 comas, que recuerden que es el vector sin la coordenada de las columnas, ¿ok? Y esto es un problema, pues esto es un, ¿ok? Y les quedaría el 10 coma, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo cómo lo programen, si es simplemente un vector y no necesariamente es un array con filas, columnas, sino que simplemente nada más un vector y luego lo transforman en un pie, les van a quedar diferentes dimensiones, pero al final, para mí lo importante es la parte de entendimiento matemático en el cual cuando yo hago x por beta, me da exactamente simplemente calcular para cada una de las filas la operación fila de x por el vector beta. ¿Ok? Entonces ya tenemos en nuestro posible problema todos los ingredientes para tratar de programar el descenso del gradiente. Entonces ya sabemos o tenemos x, tenemos y, tenemos dos versiones, vamos a usar la que se llama y, la tenemos, ¿no? No está definido.
Ah, claro, porque quería hacer la función, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto. Y es esto. Ok. Ya tenemos X, tenemos Y. Y tenemos, en teoría, nuestro vector optimal. ¿Sí? Por ahora no tiene ruido. Y otra cosa bastante importante, por ahora tampoco tenemos punto de corte. ¿Okay? Aquí asumimos simplemente que no hay punto de corte y luego vamos a ver cómo se pudiesen hacer las soluciones si quisiéramos agregar el punto de corte, pero por ahora no lo voy a agregar, lo voy a dejar de esta manera. ¿Ok? ¿Sí ven? Vamos a ver si ahora funciona nuestra función gradiente, que la tenemos acá. ¿Cómo hacemos para que yo pueda navegar? Vamos a colocarle esto, gradiente. Ok. Vamos a colocar aquí dimensiones. Lo que pasa es que le coloqué 3 y creo que aquí le coloqué 2, ¿no? Vamos a colocarle 3 a estas. Ok. Datos. Ok. Entonces tenemos por ahora nuestro gradiente de esta manera, ¿no? Fíjense que si quisiéramos calcularlo, ok, vamos a tratar de evaluar el gradiente. Entonces el gradiente, ¿cómo llamé la función? Se me olvidó, el gradiente evaluado en X, Y y beta, ¿ok? Beta star. ¿Ustedes creen que esto va a dar un error o sí o no? ¿Por qué? Se les coloco aquí lo que tenemos. Debería dar error, ¿no? Porque estás usando el producto de Adama para las matrices. Ok, entonces tenemos que tener cuidado y usar el producto correctamente, ¿ok? ¿Todos me siguen? Entonces, bien, cuando venimos para acá, ¿ok? Si volvamos grad, me está dando esto que está acá. ¿Por qué creen ustedes que da esto? Debería ser por los errores de la máquina, ¿no? Al final es Eh, una aproximación. no, ¿qué he aproximado? O sea, Que es exacto en los ¿por qué primeros creen casos. ustedes que da esto? Básicamente, ¿qué está dando? Sería la pregunta. El gradiente evaluado en Betastar, ¿qué me da? La pendiente. Bueno, es la versión vectorial de la pendiente, ¿ok? ¿Pero qué es un vector de qué? ¿Qué me está dando? Obviamente no es exacto, pero desde el punto de vista teórico, ¿qué son? Un vector columna. Sí, pero ¿cada entrada qué es? ¿No ven que son No ceros, son no? tres. No entiendo ¿qué ibas a decir? Repite, por favor. No, que si eran direcciones. Aquí lo que me dice es, ¿ok? En la generalización de lo que habíamos hecho en mate, ¿ok? Recuerden que si estamos en un punto crítico, la derivada de una función de una sola variable me tiene que dar 0, ¿correcto? ¿Sí? Ya. ¿Qué Es sucede acá? ¿Por qué el gradiente evaluado en beta star me da un vector con ceros? Esto créanme que esto es 0 de máquina. Esto es 1 por 10 a la menos 16. Esto es un 0. Esto simplemente les digo lo que sucede, que lo dijo alguien del error de máquina. Cuando estamos aplicando esta operación, ¿ok? Cuando estamos aplicando esta operación, se pierde un poco de... debe haber algún tipo de problema de error de redondeo y no, en verdad no es el 0 puntual, sino que simplemente es 1 por 10 a la menos 16. Pero fíjense que si yo evalúo, ¿ok? Yo evalúo mi función gradiente evaluada en beta, me está dando, ¿ok? Una función
O sea, me está dando como salida un vector que parece ser el vector de 0. Y es bastante sencillo de entender por qué. Además, fíjense lo que está pasando. Mi función, yo pongo las cosas y no las uso. Ok, la idea es darle clic acá. Mi función gradiente, ¿qué es? Podemos ver aquí la función. Ok, mi función gradiente simplemente es x traspuesta multiplicado por x beta por x traspuesto por y. Si yo en mi modelo no le agregué ruido, x por beta es y. Entonces x traspuesto por x beta es y, y estoy haciendo x traspuesto y menos x traspuesto y. ¿Se ve? Esto me tiene que dar el vector 0. En el modelo optimal. Lo que nosotros vamos a hacer es ir cambiando. No sé qué le di. No sé qué hice. Bueno, vamos a ir cambiando iterativamente los valores de el vector que yo quiero conseguir hasta que consigo el crítico, tal que el gradiente me dé 0. ¿Se ve? Bueno, el gradiente me dé el vector de ceros. Entonces, si esto está bien programado, cuando el parámetro beta es exactamente el modelo que yo definí, esto me debería dar 0 y está bien programado y por eso me da 0. Entonces, la implicación, bueno, es un sí, solo sí en este caso. Como beta, el beta star que yo le estoy pasando es el modelo optimal, x por beta es y, en consecuencia, x traspuesto por y menos x traspuesto por y me va a dar el vector de ceros multiplicado por 2 escalarmente, es 2 por 0 para cada una de las entradas, me queda un vector de 0. ¿Ok? ¿Alguien entró? Un segundo. Pierdo siempre Google Meets, perdón. Ok, entonces ya sabemos que esto está bien programado. ¿Por qué? Porque evalué en Betastar y eso me está dando bien. No hay ningún problema. ¿Ok? Ahora bien, podemos hacer fastidiar un poco, o fastidiar no, ayudarnos un poco con Python para cada vez que evaluamos esta función, ¿ok? No repitamos operaciones. Entonces, bueno, podemos hacer una cosa. Podemos llamar xTranspose a esto. Vamos a hacerlo como si fuese otra versión, ¿ok? Vamos a llamarlo gradiente acelerado. Gradiente y el acelerado, y vamos a tratar de usar el acelerado. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar xTranspose. Y aquí vamos a utilizar, vamos a llamarlo x traspuesto y. Y aquí hacemos x transpose. Debe ser transpose, ¿no? Puede ser. Esto simplemente es x traspuesto multiplicado por y. Esto no está muy bien, ok. Es medio. Estamos abusando un poco. Que la tabla de símbolos de Python en Google Colab es global para todos, pero por ahora está bien porque, bueno, si todos estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Esto va a ser x traspuesto multiplicado Profe, el de por y. arriba era X traspuesto, pero con X. Tienes razón. X traspuesto con X. ¿Ok? Va a haber un errorcito. ¿Por qué? Porque no lo está viendo en la tabla de símbolos porque está definido antes. Tenemos dos opciones. Vamos a hacer esto. Vamos a mover gradiente debajo de los datos. Tiene un poquito más de sentido. ¿Ok? No, solución clase es la anterior. Y movemos nuestra función. Y ahora no va a haber ningún warning. ¿Dónde estamos? Gradiente. Ok, ya se quitó el warning porque se está dando cuenta que está definido antes, ¿no? Obviamente aquí, entonces es como si hiciéramos la prueba acá abajo y no va a haber ningún warning. Fíjense, si yo corro esto y de nuevo corro el acelerado, ¿qué es lo que estoy ganando? Simplemente esto no lo tengo que calcular tantas veces como yo llame la función, sino que lo calculo nada más una sola vez y lo único que cambia es el señor acá, ¿ok? Entonces, si usara el acelerado, fíjense que puedo llamar X, perdón, aquí ya no necesito, de hecho, parámetros, los puedo quitar. Perdón. Y llamo al acelerado nada más con beta star.
Y fíjense que me da la misma salida, ¿ok? Ojo, recuerden lo que les estoy diciendo. Aquí estoy abusando el hecho de que en la tabla de símbolos del intérprete va a estar disponible en el contexto local de esta función x transpose y x transpose y. ¿Ok? Aquí lo que va a hacer es, esta variable existe local. Como no existe en el método, va a ir a la tabla de símbolos global y ahí sí existe y agarra ese valor. ¿Ok? Si se quieren cobrar en salud, simplemente tienen que colocar aquí global y ya. Pero bueno, eso lo solucionaron hace bastante tiempo y ya no usamos esta palabra global en los métodos porque está todo ya bien hecho y programado para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de resolver entonces nuestro problema. Ya sabemos que esto está bien hecho. ¿Por qué? Porque evaluado el gradiente en el modelo optimal, me está dando un vector de ceros. Eso quiere decir que es un punto crítico para cada una de las variables de nuestro problema. Tenemos que ver entonces si empezáramos en uno random, porque no necesariamente vamos a tener el optimal. Obviamente tenemos que buscarlo. Vamos a ver si nuestro algoritmo funciona o no. Entonces fíjense, como soy flojo, voy a ir al máximo de la flojera. Vamos a tomar el screenshot a esto. Ok. Lo copio y lo vamos a poner aquí. Para poder reproducir el algoritmo. Aquí colocamos texto, pego el base 64 y lo corre y debería haber una imagen. Ok. Entonces vamos a hacer nuestro método. Entonces nuestro método vamos a llamarlo descenso. Ok. Fíjense que nuestro método tenemos que escoger un punto inicial. Vamos a colocar aquí, escoger punto inicial. Ok. Luego, de alguna manera, los parámetros que pudiésemos obtener acá serían 1. Ok, aquí es decisión de diseño. ¿Cuál parámetros usarían ustedes? ¿Qué cambia? Perdón, si quisiéramos programar este algoritmo con los pasos 1, 2, 3, ¿qué creen ustedes que sería un parámetro de este posible algoritmo? Yo veo, por ejemplo, de manera sencilla, este señor, ok, la función, hay una función T, hay un valor T de K, que es el paso. Podemos cambiarle el nombre, vamos a llamarlo simplemente, podemos llamarlo paso o lo podemos llamar T. ¿Qué prefieren colocarle? Ese no es como el alfa. Esto es el alfa aquí, esto es este señor. Entonces recuerden, la analogía es la siguiente en lo que estamos haciendo. Tengo mi función, voy a hacer la explicación con una sola variable, pero recordemos que estamos en un contexto multidimensional. Tengo posiblemente mi función, vamos a cambiarle el color, vamos a colocarle rojo, ¿ok? Esta es la función, ¿qué pasó? Ah, sí, sorry, okay. Esta es la función que quisiera minimizar, ¿ok? Imagínense que estoy en este punto, el gradiente es la recta tangente a ese punto, ¿sí? Y además me dice la dirección de máximo crecimiento de la función. Eso quiere decir que la dirección de crecimiento es, obviamente, de máximo crecimiento es en esta dirección. Cuando usamos el menos gradiente, estamos yendo hacia abajo, estamos yendo a la dirección contraria al máximo crecimiento. Por eso se llama el método del descenso del gradiente. Entonces, cuando yo me quisiera mover, fíjense que el hecho de actualizar los datos simplemente me estoy diciendo, ok, voy a mover un poquito hacia abajo en el gradiente, no me voy a mover de manera violenta, me muevo un poco, ¿ok? Que tampoco lo que me diga la fracción de este valor. No me voy a mover en toda la dirección del gradiente, sino en una fracción de la dirección del gradiente. Esa fracción, me pueden preguntar y me dicen, ok, ¿cuáles son los valores que deberíamos usar? La respuesta es que, bueno, va a depender obviamente de cuál es la función que estemos optimizando. En algunos ejemplos, cuando hagamos cosas con redes neuronales, en verdad T es un TDK en el que cada iteración cambia el paso. Esto es bastante importante. Esto se puede hacer. Uno pudiese al comienzo ser bastante agresivo y me muevo en porciones un poco más grandes del gradiente. Cuando estoy llegando a la solución final, intento ser un poco más precavido y me muevo en una dirección, en un pequeño paso, ¿no? Eso se llaman schedulers. Son, ¿cómo se dice esto en español?
Agendador, pero Ah, no programador. Agendador no me gusta mucho. Planificadores. Mm, Una pregunta, cuando escoges el tamaño del paso, porque exacto, al principio podríamos, sí, ese es el detalle, ese es programador, pero Programador, qué desastre. Ajá, mejor es dime. este, Ujú. pero ¿cómo eliges el tamaño del paso? Tienes, siempre lo haces de la misma forma, tipo vas haciéndolo de forma logarítmica, que al principio es bastante alto y luego vas bajando y luego vas bajando. Pues por ahora vamos a hacerlo constante porque estamos empezando a entender el método. Luego, cuando veamos redes neuronales, vamos a entender mucho más, porque el tema es que en redes neuronales las funciones no son convexas. Entonces, se ve un poco más como cuando estás llegando a la solución del problema, si el paso es suficientemente grande, empieza a rebotar por todos lados. Aquí no va a pasar, aquí va a ser con bastante probabilidad, va a converger bien, ¿ok? La respuesta real es la siguiente, ¿ok? Que no se da en pregrado. Aquí en realidad debe haber un punto 4, que es el siguiente. Yo puedo, hay una propiedad del gradiente en donde yo puedo encapsular los valores del gradiente, ¿ok? Esto no es evaluado, pero para responder bien. Si yo supiera la forma del gradiente, yo pudiese encapsular los valores del gradiente en dos pisos lineales, ¿ok? En donde yo digo, yo sé que el gradiente no va a moverse entre, aquí hice mal la fórmula porque en verdad debería ser como si fuese el valor absoluto, es decir, esto debería dar menos, asumamos que el 0 está en la mitad de estas dos líneas, imagínense que está entre menos L y L. Si yo sé que el gradiente está estable entre dos valores, lo que hago es que simplemente el paso sea menor que una fracción que me dé este valor. De tal manera que no importa cuál sea el paso que yo escoja del gradiente, si el valor es menor a 1, cuando yo lo multiplique, si el gradiente está acotado entre menos L y L, yo sé que no me voy en ningún momento me voy a saltar ni se va a poner, el algoritmo no va a converger. ¿Ok? Entonces existen maneras para determinar propiedades del gradiente para saber cuál es el máximo teórico de T. Si uno usa el máximo teórico, en teoría, reduce la cantidad de pasos para poder conseguir el valor optimal. Entonces, no les mentiría diciéndoles, no podemos saber cuál es el paso. En verdad sí lo podemos saber para ciertas funciones. ¿Ok? Si quieren un día les preparo una mini clase para entender esto, pero creo que se escapa un poco de lo que necesitamos. La idea es esta, lo que les estoy diciendo. Imagínense que yo pudiese determinar los valores de los gradientes, yo los pudiese colocar dentro de una caja, obligo que el paso sea tal que esté dentro de esa caja. ¿Lo ven? Ese tipo de funciones se llama elipsis continuos. Entonces, bueno, luego podemos ver qué significa lo que estoy diciendo. Simplemente imaginemos que tenemos una caja y lo estoy obligando a estar dentro de esa cajita. Esa caja puede ser el valor máximo que yo le doy al paso. ¿Ok? Entonces, asumamos por ahora, por simplicidad, que el paso nunca cambia. ¿Ok? Nunca va a cambiar el valor del paso y es simplemente un valor suficientemente pequeño como para que el algoritmo sea estable. ¿Ok? Por lo general, un valor aceptado, ¿ok? Y aquí uso cosas de Python de colocarle un valor por defecto a t de 1 exponente menos 4. Esto es un valor conservador y bueno, simplemente colocamos 0.0001, ¿ok? ¿Lo ven? Esto está en notación científica. Entonces me voy a mover evaluando en el gradiente componente a componente en 1 de 1000 partes de lo que yo tenga del gradiente. Es decir, me voy a mover en la dirección contraria porque tengo el negativo, pero solamente en 1 milésimo de la componente que es lo que me está diciendo. ¿Ok? De tal manera que, bueno, me muevo, pero poco a poco. ¿Sí? Entonces, por ahora, luego podemos ver que podemos agregarle más cosas. Por ahora, este sería el único parámetro, entre comillas, útil que deberíamos tener. Entonces, bien, lo siguiente que puede ser que podamos definir es si en mi segundo paso, digo, para cada K, uno puede colocar un K definitivo. ¿Ok? Pues vamos a ponerle 100 y decir que, bueno, vamos a hacer el procedimiento nada más durante 100 iteraciones. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué sería? Primero, no sé en qué momento pasó esto, pero está abajo. ¿Ok? Primero, escogemos el beta inicial. Entonces, beta es, aquí simplemente tenemos que escoger un valor que respete las dimensiones de los datos. Entonces, aquí podemos decir, ok, voy a recibir N y voy a recibir P, de tal manera que sepamos cuáles son las dimensiones. ¿Ok?
Entonces aquí podemos hacer np.random. Aquí da igual que colocamos, honestamente, pero vamos a seguir con estándar normal. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser? En este caso 4, porque son la cantidad de columnas Correcto. que estamos trabajando. Pero como lo estamos colocando como P, colocamos P,1, ¿ok? Entonces, las dimensiones son... ¿Perdón? Te iba a preguntar por qué P,1, pero imagino que es porque es columnas P, filas 1. Bueno, sí, da igual, podemos hacer las dos cosas. Podemos colocar aquí P y luego vemos que esta simplemente, si coloco P, es la versión Flaren colocando P, si coloco P,1, ¿ok? Simplemente estoy diciendo, bueno, esto es un vector de P entradas, ¿ok? P filas y una sola columna. ¿Sí? Honestamente, al final todo funcionaría, ¿ok? Pues vamos a verlo así, luego podemos colocar P si quieren. ¿Qué quería poner acá? No me acuerdo. Número de características. Número de características, ¿ok? Luego aquí. Sí. Ahorita es necesario para escoger el punto, ¿no? Porque estamos haciendo lo arbitrario, pero usualmente tendríamos algún criterio. Tipo, no ir a los extremos, por ejemplo. Sí, esto se ve en Deep Learning. No me acuerdo cómo se llama el notebook. Pero, yo sé que tenemos los notebooks en la página, pero no nos puedes compartir el drive con todos los notebooks para tenerlos así en un solo sitio. Honestamente, el drive es mi drive, no tengo eso organizado, pero pudiese hacerlo. O sea, hacerles unas copias y compartir esa carpeta. Sí, fíjense, acá. A ver, fíjate, sí, la respuesta es que sí. Si vamos aquí a las clases de Deep Learning, ¿ok? Debería estar aquí. Después de Backpropagation, está acá. Entonces, en la clase de... ¿Qué pasó? Okay. En la clase de Deep Learning, cuando veamos el algoritmo, porque este algoritmo es para... Aquí pequeño paréntesis, ok, no los quiero confundir mucho. Este es el algoritmo para poder... Me escucho, no sé si hay alguien que no está muteado, hay un ruido raro ese. Este algoritmo, ok, es para poder conseguir beta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En este caso particular, el gradiente es fácil de calcular porque estamos haciendo regresión lineal. En redes neuronales, calcular la derivada de los funcionales es bastante complicado porque las funciones, primero, tienen billones de parámetros y segundo, al no ser convexas, calcular la derivada de eso es un poco complicado. Entonces necesitamos un algoritmo más que aproxime la derivada de las funciones. Ese algoritmo que aproxima las derivadas de las funciones lo inventó, bueno, aquí es un tema jocoso de quién lo inventó, pero bueno, dicen que lo inventó Yann LeCun, que era el head de AI de Facebook, que fue el estudiante de doctorado del que se ganó el premio Nobel en física, Hinton. El algoritmo para poder conseguir las derivadas se llama backpropagation. Luego, en backpropagation existen maneras de ver cómo inicializamos cosas dentro del algoritmo, ¿ok? Y hay hay maneras bastante sencillas de entender cómo inicializarlo y eso lo vemos en la materia, ¿ok? Aquí se ve un poco complicado, pero créanme, cuando lo explicamos es bastante sencillo de entender y bueno, yo rayo mucho más de lo que deberíamos rayar, pero esta es la versión rayada, entre comillas, de la clase. Aquí entendemos cómo hay que inicializar los pesos de las funciones y también cómo hay que inicializar los vectores de entrada, ¿ok? Y bueno, aquí en este caso particular no necesariamente es así, pero el parámetro de la derivada estándar de la normal esta que estoy definiendo, en vez de colocarla 0,1, uno la puede colocar como 2 dividido entre las dimensiones de las capas lineales. Luego vamos a ver qué significa lo que estoy diciendo y da 0,02. Entonces, en vez de colocar 0,1, para que sea estable el procedimiento, deberíamos colocar 0,02. Y esas inicializaciones tienen nombre, dependiendo de quién las hizo. Y aquí les coloco al final, ¿ok? Aquí están las reglas de cómo calcular las inicializaciones. Se hacen un poquito de cosas de prueba y aquí les explico
Esta es la varianza teórica, este es el momento 2, etcétera. Este es fácil de hacer y tienen nombres, ¿no? Y al final les coloco los nombres. Y uno si va a las páginas en PyTorch, dicen cómo inicializamos las cosas y les doy las dos inicializaciones más famosas, que eso es la inicialización E, porque este es el nombre, bueno, el apellido del researcher que lo inventó y Xavier, ¿ok? Eso es fácil de entender y es fácil de ver luego. Entonces, cerrando el mini paréntesis, la respuesta es que, bueno, aquí va a funcionar, pero solamente va a funcionar porque estamos haciendo regresión. Y la función es convexa y todo es fácil de hacer, ¿ok? La respuesta real es que, bueno, cuando hagamos redes neuronales no es tan sencillo colocarlo como una normal 0,1, ¿sí? De hecho, puedes inicializarlo como ceros y va a funcionar igual el método, ¿ok? Luego pues, podemos ver que va a funcionar igual. Bien. Perdón, ok, cerrado el paréntesis. Igual déjenme colocar aquí en mis notas. Voy a intentar hacer lo que me dijeron de colocar una carpetica con todos los notebooks y ustedes se ponen a ver de todas las materias y si les da curiosidad, carpetas con todos los notebooks. Ok, y si les da curiosidad pueden ir ahí. Ok. Cool. Entonces tengo que, iteración, ir cambiando los valores de nuestro algoritmo, de nuestro beta. Ok. Entonces si le coloco el K, ¿sí? Lo lógico es que, bueno, estoy diciendo que voy a hacer a lo sumo K iteraciones. Aquí vamos a hacer exactamente K y luego vemos qué significa esto de a lo sumo. Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces vamos a hacer desde K en el rango de K. ¿Ok? Recuerden que esto va de 0 a K-1. En consecuencia, bueno, si lo queremos hacer exactamente como lo escribí yo, colocamos aquí 1 y aquí coloco K+1 y nos curamos en salud. ¿Ok? O sea, aquí sí ya es de K1, 2, 3 hasta el último. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, beta, aquí tenemos que decidir qué hacemos, si queremos almacenar o no. Tenemos que hacer que beta es, ¿ok? El beta anterior, pero si yo no lo modifico va a funcionar, ¿ok? Menos el paso, que es t multiplicado. Esto está bien porque esta operación es un escalar multiplicado por un vector, ¿ok? Esto está bien. Bueno, ya. Esto está bien. ¿Por qué cosa? Entonces vamos a usar nuestro gradiente. Creo que lo llamé acelerado. Y el gradiente acelerado recibe nada más beta. Y le paso simplemente beta anterior. Y créanme, ya terminamos. Es así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Punto 3. Mientras no haya convergencia o se cumpla el número finito de pasos. Entonces, cumplir el número finito de pasos es fácil porque ya lo hicimos acá. Esto es un for. Cuando llegue al final, está listo. ¿Cómo sabemos que hay convergencia? Cuando ya el paso no avanza mucho, tipo colocar una tolerancia de menos 10 y cuando ya la diferencia entre el anterior y el siguiente es menor a eso, decimos, bueno, ya no avanza. Eso está bien. ¿Cuál es la implicación de lo que dice? Si la diferencia, fíjense, el comentario es, entonces aquí vamos a colocar un comentario, porque aquí estoy programado, no se ve como se ve en la fórmula, pero es lo mismo. Esto en realidad está haciendo beta de K, ¿ok? Es igual a beta de K-1 menos T del gradiente evaluado en beta de K-1, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo en ningún momento estoy almacenando los valores de beta, iteración por iteración, porque nada, si mi objetivo es nada más saber el modelo que optimiza mi funcional, lo hago de esta manera. Si somos gente de optimización y nos interesa entender cómo converge los valores, debería almacenar o tener una matriz que almacene cómo van modificándose los valores de beta, podemos incluso hacerlo después, y graficar cómo se están moviendo los valores hasta que llegue el optimal, ¿ok? Pero fíjense que a pesar de que estoy utilizando el mismo nombre, este vector, como no lo he actualizado, es el de la iteración anterior y este señor va a ser el de la iteración nueva. Entonces, acá nos falta hacer la parte que dice mientras no haya convergencia
o se cumpla un número finito de pasos, ¿ok? Esto no lo he logrado hacer. Ahora bien, este o ya está hecho. Esto está acá y lo colocamos como un comentario. Se cumple el número finito de pasos. ¿Por qué? Porque cuando llegue la iteración 100, esto va a determinar y no va a seguir ejecutándose. La convergencia se puede hacer de muchas maneras, ¿ok? Ahora bien, si yo sé que cuando esté cerca del optimal, beta va a ser el vector, en teoría, el modelo, ¿ok? Que mejor aproxima a Y, yo puedo hacer lo siguiente. Si la norma, ¿ok? De beta es menor o igual a, aquí, bueno, aquí podemos ser, a la gente de cálculo numérico no le gusta mucho colocar esto, ¿ok? La convergencia debería ser teóricamente cuando la norma de beta sea 0, porque es cuando todas las entradas, aquí, propiedades de norma, que creo que era la segunda propiedad cuando les di norma, la norma de un vector es 0 si solo si todas las entradas del vector son 0. Podemos regresar aquí rapidito el Colab. 0, 0. Pero para que sea exacto, No, Gabriel, que no era. con alguna tolerancia. Era 0, 0. Álgebra lineal, perfecto, aquí sí estamos. Ok, vamos al índice, normas. Vamos a esperar a que cargue el látex. Igual para que la norma de exactamente Fíjense, cero. como dije, era la segunda. Fíjense, Con la alguna función tolerancia. es 0, sí, solo si el vector es 0. ¿Lo ven? Claro, como el vector está en n dimensiones, esto x no es un parámetro, es un vector. Entonces, el criterio para detenerme debería ser este, pero obviamente hacemos que esto sea menor a un epsilon, ¿ok? Y epsilon, aquí podemos ser tan estrictos como queramos. Si queremos ser exageradamente estrictos, debería ser el epsilon de la máquina, ¿ok? Pero vamos a colocar simplemente uno, no sé, menos 6, ¿ok? Creo que esto está bien. Entonces, cuando la norma del vector sea menor que epsilon, bueno, aquí es menos 6 un poquito, son 10 entradas nada más, no, uno puede... Esto en verdad debería ser, esto debería estar dividido entre el número de entradas del vector, de tal manera que, bueno, movamos un poco hacia la derecha. Si son demasiados valores que son casi cero, en algún punto puedo ponerme por encima del epsilon. Entonces hay que tener cuidado aquí. 6 es un poquito optimista. Vamos a colocar aquí 8. ¿Ok? 8 está bien. Entonces, cuando esto sucede, ¿ok? Aquí puedo de una retornar beta. ¿Por qué? Porque ya yo... esto está bien. Si se parece, no, esto no está bien. Esto no está bien. Deme un segundo. Pero depende, la norma cuál, porque se podía poner L2 o L1, pero con una librería. Ok, perdón. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Cuál es el error? En verdad la convergencia no es que la norma de beta sea 0. La convergencia es que beta de k menos 1 sea el vector 0. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Ok, vamos a hacer beta de k menos 1. Vamos a llamarlo, sí, vamos a llamarlo, vamos a colocar aquí 1. Ok, esto es beta. Luego actualizo y aquí sí coloco menos beta de k menos 1. ¿Se entiende? Si luego de actualizarlo, la actualización no cambió casi nada del vector, entonces aquí me va a quedar un vector de ceros y ahí está bien que tengo la convergencia. ¿Ok? ¿Se ve?
El vector no Sí, necesariamente va a ser un vector de cero. Lo que pudiese ser un vector de cero es comparar beta multiplicado por x con x traspuesto con y. Nada más. ¿Ok? Ahí sí pudiese ser que tiene sentido compararlo. Pero así está bien. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué faltaría? Si convergemos por número de iteraciones, retornamos beta. ¿Ok? Podemos ser un poco estrictos y hacer lo siguiente. Aquí colocamos convergencia por vamos a decir convergencia lograda, qué sé yo. Y aquí colocamos número de pasos para entender qué sucedió. ¿Ok? Entonces vamos a decir nuestro algoritmo tiene sentido. Beta descenso, ¿ok? Es simplemente el descenso. Entonces, ¿cómo lo programé? Lo único que deberían ser parámetros es n y p. Entonces aquí podemos hacer n es igual a n y p es igual a p. ¿Ok? Corremos. Y aquí hay un problema porque esto me va a dar un tuple. ¿Ok? Vamos a imprimirlo. Me va a quedar la convergencia y además vamos a hacerlo bien. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo hago aquí esto, fíjense que me queda el vector y por número de pasos. ¿Ok? Y luego aquí tengo beta descenso. Vamos a cambiarle el nombre. Aquí le voy a colocar aquí criterio. Beta descenso. Se está moviendo mucho, ¿ok? Entonces aquí tenemos que ir arreglándolo. Y vemos por qué luego. Y aquí criterio. Número de pasos. Es decir, pareciera que no está convergiendo, ¿no? Vamos a ver a dónde deberíamos llegar. Se debería parecer un poco más a la primera solución. El segundo dio bastante lejos. Me parece raro. El primero, fíjense como si este es el optimal y el primero estaba dando más o menos. Ah, puede ser. A ver. No, no. Esto debería. Vamos a mover esto para abajo. Estas están de acuerdo si lo quito. Esto simplemente fue que no coloqué el criterio. ¿Ok? Entonces vamos a correrlo. Esto también dio parecido. Entonces, si esto es lo que está pasando, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? Vamos a dar esto así. ¿Ok? Yo creo que está bien programado. Vamos a intentar arreglarlo en el sentido de que ¿qué podemos modificar para que se parezca a nuestro vector solución? Darle más iteraciones. Lo primero es, bueno, vamos a colocarle más iteraciones a ver qué está pasando. Vamos a colocarle 1000 iteraciones. ¿Ok? Beta descenso. ¿Ok? Aquí ya se está apareciendo un poco más. Y vamos a ver cuál es el criterio. Aquí también fue por número de pasos. Como ya coloqué 1000 y no está convergiendo, quizás puede ser que se pueda hacer un poquito más agresivo. Bueno, no lo quiero modificar acá. Vamos a hacer un poquito más agresivo. Y vamos a colocarle un paso un poco más grande, ¿ok? Vamos a colocarle el paso en 1 menos 3. Y aquí ya sí nos dio. Y de hecho creo que por los valores quizás convergió por convergencia. Vamos a ver. Ah, también fue por número de pasos. Ok, entonces quizás puedo ser más agresivo. Ahora sí, ok. Entonces, aquí ven cómo, si bien el algoritmo es muy sencillo de programar, ok, la intuición me dice, bueno, ¿qué puedo ir modificando
para entender cómo llegar a la solución final. Lo que sucede acá es que, bueno, puedo ser suficientemente agresivo porque estamos utilizando regresión lineal cuya función es muy sencilla de calcular y además tengo muy poquitos elementos. Si tuviese muchas más características y más filas de nuestros datos, en realidad puede ser que no moverme en nada más un cienavo de las unidades de lo que esté dentro del gradiente, quizás pueda ser un poco, entre comillas, agresivo. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, podemos calcular las ecuaciones normales. Entonces, beta star normales sería np punto, si no me equivoco, debería ser inv. Dios, ¿qué hice? Invert. No, esto no me gusta. Esto quiere decir que tengo que hacer from numpy punto. Aquí debería ser línea álgebra, ¿no? Import inv. Ok, esta sí, no sé qué está pasando con el computador. Ok, entonces beta star normales sería la inversa de x traspuesto multiplicado por x multiplicado por x traspuesto multiplicado por y. ¿Ok? Y beta star normales es el vector exactamente 2.12510618 y nos da la misma solución. Entonces, fíjense, aquí logré, ¿ok? Tener tres maneras de resolver, bueno, tres maneras no, dos maneras de resolver el problema. Podemos usar las ecuaciones normales, como podemos usar el descenso del gradiente. Lo interesante aquí es, por ejemplo, vean que es un algoritmo que aproxima. En el caso fundamental de regresión lineal, podemos demostrar que llegamos al teórico, ¿ok? Llegamos al beta optimal. Pero fíjense que, bueno, por los criterios que estamos usando, no estoy utilizando el t optimal, tengo que calcular, si se acuerdan, el valor ese que les dije, para calcular cómo está acotado el gradiente, tendríamos que calcular cuál es la constante y esa constante la usaría acá y ahí sí vamos a llegar al optimal. Pero bueno, no es tan importante ahora. Pero fíjense cómo no me da, aquí da 618, aquí da 5, 3, 6, 6, 8, 5, y fíjense que tiene un poquito de diferencia. Pero para valores prácticos, ¿ok? Cuando intentemos conseguir soluciones de problemas que son gigantes, en donde no caben en RAM, con el descenso gradiente vamos a poder conseguir una solución y con las ecuaciones normales no vamos a poder calcular esa inversa, ¿ok? Entonces, bien, esto nos da, ¿ok? Una visión general de cómo son los métodos para conseguir las soluciones. En realidad, como les dije en la clase pasada, vamos a usar scikit-learn, ¿ok? Regresión, vamos para acá, ¿ok? Copiamos el primero, ¿ok? Vamos a ver si logramos reproducir las cosas, ¿ok? Vamos a ir acá, vamos a borrar todo. Entonces, esta fue la solución del semestre pasado. Fíjense que en el semestre pasado lo único que hicimos distinto fue, miren, coloqué exactamente lo mismo del BetaK-1, ¿ok? Es similar, solo que el semestre pasado en vez de colocar acá norma, lo colocamos como un vector de errores, ¿ok? Es bastante similar a lo que hicimos el semestre pasado. También, ojo, hicimos que fuese robusto en el sentido, decidimos además que la entrada eran los datos, en nuestro caso decidimos que eran P y N, ¿ok? Son diferentes maneras de ver la implementación y colocamos acá una entrada para hacer, esto se llama negative programming, que obligas a que antes de empezar a hacer todo el método, obligas a que las entradas estén bien definidas de tal manera que demostramos que el algoritmo está bien hecho en el sentido que al menos las dimensiones están bien respetadas. ¿Okay? Esta es la única diferencia respecto a lo que hicimos la clase pasada, el año pasado, pero es bastante similar la solución. ¿Ok? Ok, vamos a tratar de hacer esto de 15 minutos. Recuerden que voy a intentar terminar a las 30 o 45, de tal manera que tengan tiempo de moverse a las siguientes clases. Me pueden avisar, porque no estoy viendo el reloj,
Cuando estemos cerca en cada clase me avisan, no tengo ningún problema y detengo la clase, ¿ok? Bien, vamos a usar scikit-learn. Evidentemente no quiero... esto lo vamos a quitar, ¿ok? Vamos a ver si nos da las mismas soluciones y por qué no nos va a dar en el caso que nos dé, ¿ok? Al comienzo no va a dar, pero vamos a ver por qué. Entonces, primero, fíjense que antes estaba recibiendo esto, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que deberíamos cambiarle para que usemos los datos que tenemos disponibles? Cuando ven esto de esta manera, ¿qué está sucediendo? ¿Qué creen que está pasando? ¿Esto qué debería ser? ¿Y esto qué creen ustedes que es? Se los escribo así. No los puedo ayudar más. ¿Qué creen ustedes que es? El último ayuda. No, no debería ser uniforme porque el último elemento tiene 3 columnas en vez de 2. ¿Qué es esto? Los datos de entrada. Esos son los datos de entrada. Ahora, en el ejemplo de ellos, la primera fila es 0, 0, la segunda fila es 1, 1, la tercera es 2, 2, y luego tengo 0, 1, 2. ¿Qué es 0, 1, 2? Esto. Y, ¿verdad? Esto simplemente es, en el ejemplo que ellos están dando, esto es una matriz de 3 individuos con 2 características, primera característica, segunda característica, y luego tengo las 3 salidas de Y. Eso quiere decir que si nosotros quitamos esto y colocamos nuestra X y colocamos nuestra Y, ¿ok? Y yo corro esto, aquí estamos llamando al método, instanciamos linear regression, llamamos al método fit. Fit, de ahora en adelante lo vamos a ver, es simplemente el nombre que ellos le dan para decir, ok, quiero conseguir el vector de solución. Entonces, en vez de hacer beta igual a esto, simplemente lo que quiere decir es que el objeto instanciado por linear regression queda almacenado como. Entonces, fíjense, aquí dice coef y aquí dice intercept. ¿Qué creen ustedes que va a ser coef? Sin haber usado nunca esto. ¿Qué creen ustedes? Devolver la matriz de coeficientes. El vector en este caso porque Vector. es regresión, pero sí, el vector. Entonces, fíjense, si yo hago así, me da esto. Fíjense que beta star, ok, me da este señor que está acá. ¿Lo ven? Y el intercept es casi 0. ¿Por qué? Este es el punto de corte. ¿Por qué es casi 0? Porque esa fue la mejor. Así fue que lo hicimos, ¿verdad? No le coloqué punto de corte, ¿correcto? Exactamente. ¿Lo ven? Fíjense que cuando yo definí beta star, en ningún momento puse la columna de unos. Si quisiéramos hacerlo, que fue lo que lo dije antes, ¿ok? Vamos a modificarlo, ¿ok? De tal manera que, bueno, vamos a modificarlo como, ¿ok? Vamos a colocar aquí x1s, ¿ok? Va a ser, esto debería ser np.stack, si no me equivoco, de x con np.ones de n, y aquí debería colocar axis igual a 1. Esto debería funcionar, no sé si va a funcionar. ¿Ok? Tienen que ser el mismo tamaño. Un segundo. Ah, ¿será que es esto? Esto no, yo he hecho esto. Vamos a ver qué recibe esto. Arrays. Ah, o sea que yo puedo hacerlo así.
Vamos a ver una cosa. Esto está bien. Ah, tengo que... Era por filas. Porque tengo que colocar cada uno en cada fila. ¿No? Vamos a ver cuál es el error. Ah, qué castigo de la argumentación. np.stack. Porque lo hice bien. Esto debería dar. O sea, no tengo que colocar los corchetes. Si le quiero nada más, le quiero colocar una columna. Vamos a hacer esto. Es igual a... Ok, son 10 filas que son n, p más 1. Ok. Vamos a ver cómo funciona el stack. Entonces, x de ones va a ser... si yo hago... Vamos a ver una cosa. Si yo hago x... con np.ones de n. Esto me deja. Y yo hago aquí np.array de esto. Es raro. Ok. A ver. 100% seguro que es con stack. Con concat. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, es con concat. Ups. Vamos a ver. Su Cristo. Axis debería ser la columna, ¿no? Ah. Dios. Ok, se logró. Dios. Ok, ahí tenemos nuestra columna de unos. Entonces, si quiero colocar la columna de unos, ok, en la última posición, quiere decir que en beta star, vamos a colocarlo como beta star ones. Esto debería ser, esperemos que dé, si no, bueno, esto debería ser lo mismo, ¿no? Beta star, aquí en vez de np.ones debería ser un 1. ¿Por qué perdimos beta star? Ah, yo le cambié la dimensión a esto. Bueno, vamos a hacerlo. Array. Y da igual. Ah,
coma. Y colocamos nosotros el peso de manera aleatoria. Le voy a colocar 1.89 este valor, ¿ok? Pero le voy a hacer un reshape para que mantenga lo que queremos de que tenga P más 1 filas con una sola columna, ¿ok? Entonces ahora sí tenemos beta, esto vamos a quitarlo, tenemos beta star de 1, x de 1, la y de 1 es en consecuencia x de 1 por beta star de 1, ¿ok? Estas son nuestras predicciones. Aquí sí estamos haciendo fila a fila, la fila iésima traspuesta multiplicado por el vector beta más el punto de corte, ¿ok? Porque aquí simplemente estoy multiplicando por 1 el punto de corte. Luego, si corriéramos de nuevo nuestro algoritmo, pues vamos a hacerlo directamente con scikit-learn. Aquí. Vamos a colocar acá texto 1, 2, 3 con punto de corte. De ones, y de ones. Ok. Fíjense cómo, bueno, sustituir la solución no es tan importante, pero bueno. Ok. Y aquí vamos a colocar. Ok. Entonces, fíjense. Que se dan cuenta de los coeficientes. Mi beta star de ones. Fíjense que es 2. Es el primer valor, ok. Hasta el último. Y luego el punto de corte, que lo coloqué yo, está en intercept, ok. Fíjense aquí coloco un 0. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué creen ustedes que está pasando? A ver si alguien se lo ve. No sé por qué sale como 0 puntos y un espacio ahí enorme, como si fuese un prado. Esto literalmente quiere decir que el coeficiente asociado a la entrada 5 es un 0. ¿Qué creen ustedes que sucede? Ideas. Si respetara lo que nosotros estamos estableciendo, que es que hay 4 características y el punto de corte, ¿ok? La solución debería darme. Aquí me debería cerrar mi vector de solución y este es el punto de corte. Pero me está agregando casualmente, bueno, casualmente no. Luego vemos por qué. Me está agregando una entrada donde un coeficiente es 0. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, la interpretación es la siguiente. Lo que está haciendo Linear Regression, el método de ellos, está haciendo lo siguiente. Yo le estoy pasando una matriz X que tiene, ¿ok? 10 filas, eso nunca cambió. Lo que hice fue que le agregué, si se dieron cuenta, ¿ok? Luego que perdimos como 5 minutos viendo cómo concatenar un vector columna a una matriz, aquí le coloqué P más 1, ¿ok? P era 4. Tenía 4 entradas y estoy colocando yo la columna de unos, ¿ok? Eso es lo que yo le estoy pasando a scikit-learn como parámetro. Y beta, ok, ahora está en R de P más 1. Ok. La solución de scikit-learn me está dando un vector que tiene 1, 2, 3, 4,
5 entradas y el punto de corte. Eso quiere decir que tengo 6 posibles valores disponibles, cuando en verdad P antes era 4 más 1 debería ser 5. ¿Eso qué quiere decir? En la implementación de scikit-learn, ellos están agregando la columna de 1. Yo no lo tengo que hacer. Si yo paso, ¿ok? La matriz X original, la que no tiene los unos, fíjense, si yo corro esto, en vez de la matriz de X de 1, corro la matriz X que no tiene los unos, es la misma matriz porque la copié. Nos costó mucho, pero lo logramos, ¿ok? Fíjense que la solución me va a dar 1 menos y me da el punto de corte, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? En algún lado tiene que haber un parámetro que me dice, quiero calcular o no el sesgo. Si vamos a la definición de scikit-learn, ¿ok? Le damos linear regression. Fíjense que recibe, ¿ok? Cierta cantidad de parámetros. Tol es la tolerancia del algoritmo de gradient descent. Literalmente tol es esto, señor, que está acá. Es este epsilon. Es la tolerancia que yo quiero entre las soluciones para que está aproximando el vector beta, ¿ok? Es decir, que está haciendo gradient descent en algún lado. Eso está pasado como parámetro, ¿ok? Creo que bajé mucho. Y aquí está, ¿ok? Y me dice fit intercept por default está en true. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos asumen que tiene que haber sesgo. Como asumen que tiene que haber sesgo, tú nada más tienes que pasarle a ellos la matriz X sin la columna de 1, porque el sesgo te lo van a calcular ellos. Entonces, si yo quisiera yo pasarle la columna de 1 y que no me quede el 0, ¿ok? Vamos a tratar de colocarle el texto para que se acuerden, ¿ok? Vamos a hacer caso scikit-learn controlando el sesgo, ¿ok? Eso es. Yo le quiero pasar la columna de 1 para yo calcularle el sesgo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer aquí es fit intercept. Esto lo pongo en falso, ¿ok? Ahora sí le tengo que pasar la matriz de unos, ¿ok? Y luego, ¿qué me queda? Me va a quedar, obviamente, estoy perdiendo todas las soluciones porque lo llamo todo reg, pero bueno, reg punto, siempre se me olvida el nombre con los coeficientes, ¿ok? Fíjense que ahora los coeficientes, en vez de ser un 0, me está agregando el punto de corte en la columna, porque él me dice, yo ya no tengo que calcular el sesgo, para mí el sesgo es 0, entonces la solución del sesgo la coloca como la última variable, y esto me tiene, el valor asociado al sesgo me tiene que dar obviamente 0, ¿ok? Intercept, esto me va a dar 0 ahora, ¿se ve? Entonces, moraleja de la historia, cuando estemos haciendo regresión, en donde la función es beta traspuesta por X más beta 0, este es el sesgo, ¿ok? Por defecto, ellos te calculan el sesgo. Nosotros nada más tenemos que pasarle la matriz de datos sin la columna de unos. Si quisieras pasarle la columna de unos, perdón, si quisieras pasarle las columnas de unos y quieres tener en tu vector solución todos los valores juntos, tienes que pasarle la columna de 1, pero le tienes que decir no me calcules el sesgo. Entonces él coloca esto en 0 y fíjense cómo el valor de beta 0 queda aquí. Si quieren que lo hagan de manera automática, ¿ok? Le pasamos la matriz original sin la columna de unos, pero los Y sí tienen el sesgo, los Y tengo que ponerles el sesgo y fíjense cómo me queda mi beta perfecto, ¿ok? Sin el 0S y tengo mi punto de corte. Les recomiendo obviamente esta opción. Vamos a utilizar siempre que fit intercept esté en true y que ellos se encarguen de hacer por mí, agregar la columna de uno y cómo se usa el sesgo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hice? Hay 4 combinaciones, obviamente. Colocarlo en true, no colocarlo en true, pasarle X de 1, sino pasarle X de 1. Todo tiene sentido cuando vemos cuáles son las salidas. ¿Ok? Entonces, bien, por hoy está bien. Pues estoy empezando a quedarme afónico. Entonces, la clase que viene, vamos a hacer unas grafiquitas para que vean cuando tenemos las predicciones y cómo están las predicciones. Y además, lo último que vamos a hacer es agregarle ruido, porque aquí todo nos está quedando perfecto porque no tiene ruido, los datos no tienen ruido. Y vamos a ver, bueno, dependiendo de las magnitudes del ruido, cómo están funcionando bien o no las soluciones. Y la segunda hora de la clase
vamos a ver regresión logística, que es el primer modelo de clasificación. Luego de que tengamos regresión lineal, que esto es regresión, estamos haciendo aprendizaje supervisado, en donde la salida de predicción es un número. Y cuando tengamos, ya que lineal y logística son las mismas siglas, quería separarlo. Cuando hagamos regresión lineal, por un lado que ya lo hicimos, y tengamos regresión logística, ¿okay? Regresión logística, que son los dos modelos más sencillos posibles para hacer regresión y clasificación, vamos a tener una clase en donde finalmente explicamos todo el pipeline de lo que necesitamos, no importa cuál es el problema que queremos resolver. Lo que me gusta siempre es ver primero un ejemplo de regresión y un ejemplo de clasificación. Y luego si vemos cómo es el estándar de todo lo que hacemos sin importar cuál es el modelo. Y hablamos un poco de lo que les dije de el enlace que hay entre probabilidades estadísticas para entender más o menos cuál es el procedimiento estándar para poder lograr esto. No es tan sencillo como usar todas las X. ¿Por qué? Porque si uso todas las X, ocurre un fenómeno que se llama sobreajuste. No tiene mucho sentido que yo busque mi modelo con todos los datos que tengo disponibles, porque si yo quiero evaluar que el modelo está funcionando bien o no, debería yo separar mis datos de tal manera que lo que yo vaya a probar es con datos que yo ya no haya visto, ¿ok? Para poder ver si está funcionando o no y comparar cómo funcionan, si están funcionando bien o no los modelos, ¿ok? Luego que veamos la introducción a la regresión logística, en donde vemos cómo cambia la idea de, vamos a mover la pregunta, en vez de que la salida sea un valor, la salida ahora va a ser una clase, ¿ok? Vamos a definir formalmente qué significa eso. Ya podemos terminar de culminar, ¿ok? Toda esta parte introductiva y les puedo mandar la primera tarea que sería la semana que viene, ¿ok? Ok, chévere. Fino. Les prometo que el video está montado en menos de 1 hora. Si no está montado en 1 hora, por favor, fastidienme por Discord, ¿ok? Gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, Disculpen que profe, no nos pude dar vemos. clase el miércoles, me sentía un poco mal, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao.